Bueno, estamos ya en el ejemplo número 10 de leyes de Newton y vamos a trabajar lo siguiente. Lo primero siempre es hacer nuestro diagrama de cuerpo libre para determinar las fuerzas que actúan sobre estos objetos. Entonces vamos a pasar al video para que no se haga muy... Bueno, en este caso ya tenemos ahí el diagrama de cuerpo libre. Como sabemos, pues estamos haciendo que la esfera es el peso hacia abajo, que pesa 10 newtons. Lógicamente la pared se está inclinando, la pared, su normal o la fuerza es hacia el lado izquierdo, pero su reacción es hacia el lado derecho, ¿verdad? Porque está intentando, está presionando la esfera, por ejemplo, o por lo tanto, esa va a ser la reacción 1. La reacción 2 es en este caso la pared, ¿verdad? Que está presionando de este lado también la esfera. Entonces, como dice aquí, hallar la reacción de la pared inclinada, es la reacción 2, ¿verdad? En este caso, para poder trabajar mejor esto, entonces vamos a colocar en este caso reacción por pasos. Vamos a colocar en este caso va a ser el peso de la esfera, que ya sabemos que esto pues, que es igual a W es igual a 10 newtons, ¿sí? Ahora, la reacción 1 vendría siendo el adyacente, ¿verdad? Va a ser que es la de la pared recta, ¿verdad? Que está presionando la esfera hacia el lado derecho. Y la reacción 2, que es la que está, es la reacción que está presionando la esfera hacia el lado izquierdo, ¿verdad? En este caso ya obtenemos nuestro teorema, nuestro triángulo rectángulo. Entonces ahora debemos de saber o debemos conocer específicamente esto. En este caso dice que la reacción de R1 es de 24 newtons, ¿sí? Sí, porque dice que la reacción de la pared es de 24 newtons. Hay que leer aquí, ¿verdad? Entonces aquí nos están pidiendo encontrar la reacción 1, es decir, la, la, la hipotenusa o el lado inclinado. Entonces, sabemos que en este caso que el teorema de Pitágoras dice que h va a ser igual en este caso, a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Cuáles serían los valores? Esta va a ser h, esta va a ser a y esta va a ser b, ¿verdad? Entonces, siendo más explícito con esto, entonces h al cuadrado es igual, en este caso, a a. ¿Cuál es el valor de a? 10 newtons al cuadrado, más la reacción de b, que es 24 newtons al cuadrado. Entonces, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. H al cuadrado va a ser igual, en este caso 10 por 10, 100 newtons, más
24 por 24 nos va a dar 576 al cuadrado. Entonces, a la larga, lo único que yo tendría que hacer después es estos dos que al final nos da, sumados, nos da 676 newtons. Ahora, yo lo que pretendo es quitarle la potencia aquí y para podérsela quitar necesito colocarle la raíz del otro lado. Entonces, decimos raíz de 676 nos da 26. Entonces, H es igual a 26 newtons. Quiere decir exactamente que la reacción de la pared inclinada es de 26 newtons. Esta es la respuesta. Pasemos al siguiente. Muy bien. Lo primero que debemos de hacer es sacar nuestro diagrama de cuerpo libre, que es el que están viendo ahí. Lógicamente estoy sacándolo desde el bloque de 90 grados, ¿verdad? La normal es hacia arriba, ¿verdad? Entonces quiere decir que su reacción es hacia abajo y tiene un peso de 90 newtons. La que va hacia arriba es la tensión 3. Ese es el diagrama de cuerpo libre. Ahora, para poder determinar esto, debemos de unir las dos fuerzas. Entonces, por eso utilizamos las otras leyes donde nos dice que la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Que la sumatoria de fuerzas, pero vamos a colocarlo con otro color, la sumatoria de fuerzas en X. ¿Por qué en X? Porque solo vamos a accionar los dos lados. T1X, ¿verdad? Y T2X. Debe ser igual a 0. Y aquí, si nos damos cuenta, tenemos varias fuerzas actuando dentro de estos. Entonces, vamos con la T2. Este es T2 en X y este es T1 en X. Y si lo vemos desde este punto de vista, la tensión 2 en X está positiva porque está hacia el lado derecho, menos la tensión 1 en X. ¿Por qué dijo que es menos? Porque podemos observar que en este caso que la tensión 1 está hacia el lado izquierdo, que es hacia el lado negativo. Observemos que el ángulo aquí no habría mucho problema porque el ángulo en cualquiera que sea en los dos va a ser el mismo. Entonces, eso es lo que debemos de hacer primero. Entonces, para trabajar esto ya sabemos que es 2 por el coseno de 30, ¿verdad? Porque X estamos aquí evaluándolo por la función menos la T1 dentro del cos también. Cos porque solamente es en X, ¿verdad? De 30 es igual a 0. Ahora bien, ya sabemos que en este caso nosotros debemos de igualar esto, hacer que nos quede lo mismo a las dos. Es decir, hacer que esto sea igual, la misma tensión para una que la otra. Entonces, en este caso, vamos a dejar la tensión
tensión 2 coseno de 30 de este lado, y del otro lado del signo igual vamos a colocar T1 dentro de la función coseno de 30. ¿Qué fue lo que hicimos? Si estaba negativo, lo pasamos al otro lado, ¿verdad? A ser positivo. Y en este caso lo que debemos de hacer como siguiente paso es, ya que ya tenemos ya hemos igualado, o las fuerzas o las tensiones están igualadas, entonces lo único que vamos a hacer ahorita es quitar la función como tal. Entonces, para poder quitar la función como tal, vamos a decir tensión 2 va a ser igual a tensión 1 dentro del cos de 30 dividido, ¿verdad? Porque obviamente la función cos estaba multiplicando a la tensión 2, entonces pasa del otro lado a dividir. Al momento de nosotros dividir coseno de 30 dividido coseno de 30, resulta que el resultado es 1, ¿verdad? Al final decimos que esto es lo importante, que la tensión 2 va a ser igual a la tensión 1, ¿verdad? Usualmente el 1 no se escribe, pero esto es lo importante que nos vamos a necesitar. E igualamos las dos tensiones. O sea que las dos tensiones, la tensión 1 y si encontramos cualquiera, ya sea la tensión 2 o la tensión 1, vamos a poder encontrar muy fácilmente. Ahora bien, como siguiente paso debemos de hacer la sumatoria de fuerzas en Y, y para eso es el diagrama de cuerpo libre. Decimos y nos ubicamos aquí, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 también. Solo que aquí existe un pequeño inconveniente, que cuando decimos que la sumatoria de fuerzas en X tenemos en Y, tenemos primero hacia arriba el positivo, la tensión 3, menos W, que vendría siendo el peso, que esto sería igual a 0. Entonces, esto quedaría de la siguiente manera, es decir, tensión 3 menos el valor del W del peso, que es de 90 newtons. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Vamos a transponer esto, entonces a la hora de transponer la tensión 3, si de este lado estaba negativo el 90, pasa del otro lado a ser positivo. Y tenemos que la tensión 3 es de 90 newtons. Ya hemos encontrado las tensiones. Y como aquí lo que nos dice determina la tensión 1 y la tensión 2. Ahora bien, cuando ya conozco esto, lo único que debo de hacer es hacer lo siguiente. La sumatoria de fuerzas es la sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Sumatorias de fuerzas en Y, ya que dice que la fuerza va a ser igual a la masa. Entonces vamos a utilizar la siguiente. Voy a decir otra vez. Tengo que T1 y T2. T1 y T2 en Y. O sea que ahorita ya trabajé las X, ahora debe ser la tensión 1 en Y y tensión 2 en Y.
Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Observemos que como las dos van hacia arriba, las dos son positivas. Entonces decimos, ya encontramos las tensiones en la tensión número 3, pero ahora vamos a encontrar las tensiones Y de ambos, ¿verdad? Entonces decimos sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Entonces así rapidito, vamos a ir más rápido. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces vamos a decir, la tensión, vamos a iniciar por la tensión 1. Aquí si iniciamos normal, tensión 1 en Y, más la tensión 2 en Y, ¿verdad? Que son estos dos. Aquí lo estoy demostrando. Menos, en este caso tenemos el peso, ¿verdad? Porque el peso está actuando en esta gráfica. Va a ser igual a 0. Entonces, al momento de trabajar esto, T1 en Y va a ser el sen de 30 más T2 va a ser el sen de 30 menos el peso que es de 90. Esto va a ser igual a 0. Entonces, como ya sabemos, dejamos las tensiones de este lado y pasamos del otro lado. Es decir, ¿cómo va a quedar esto? Tensión 1, sen de 30 más tensión 2, sen de 30 igual a 90N, ¿verdad? Ahora bien, vamos a colocar aquí, es decir, ahora, ¿qué es lo que hacemos? El sen de 30, T1 sen de 30 es a 0.5, ¿verdad? Más T2 dentro de 0.5 es igual a 90 newtons. Ahora, ahora, ahora ya sabemos, ahora vamos a utilizar esto. Si dice que la tensión 2 va a ser igual a tensión 1, entonces vamos a escribir esto. Voy a escribir el trozo donde corresponde. Tensión 1 desde 0.5 más, ahora sí, dice que la tensión 1, que la T2 va a ser igual a T1. Entonces voy a escribir T1 va a ser A1, ¿verdad? Dentro de 0.5 igual 90 newtons. Ahora, ¿qué es lo que hago? Ahí, como que el 1 ya no es relevante aquí, ¿verdad? Porque 1 por 0.5 me da 0.5. Al final, esto se denota de la siguiente manera. 0.5 más 0.5 igual 90 newtons. Al final, tengo que esto se va a volver 1,
¿verdad? Entonces voy a hacerlo aquí. Al final ese T1 es igual a 1 igual 90 newtons. Aquí únicamente el 1 está multiplicando a T1. Entonces lo voy a pasar a dividir del otro lado. Al final tengo que la respuesta de esto es que la tensión 1 va a ser va a ser de 90 newtons. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que ya hemos encontrado, porque si decimos que T1 y T2 es igual a T1, entonces T2 también es de 90 grados, ¿verdad? El T3, T1 y T2, ¿verdad? Entonces, esto es así. Las dos son de 90 grados. Entonces,